Queremos darle la bienvenida al alcalde Tomás Regalado, que dentro de sus funciones ha sacado tiempo. Es el alcalde. Digo, alcalde, necesitamos que usted nos hable en un seminario que tenemos sobre formación política local. Y me dice el alcalde, hay personas que me han estado cobrando, alcalde, pero dice el alcalde, nosotros no podemos cobrar. Nosotros estamos orgullosos de impartir el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido. En este caso le damos la palabra al alcalde porque anda aquí con un interesante amigo que nos va a hablar sobre un foro. Gracias, alcalde. ¿No se permiso? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Buen día. Lo más importante que han escuchado ustedes en el día de hoy es la conferencia de José Arroyo. Eso va a ser lo más importante que van a escuchar en el día de hoy por varias razones. Vamos a tener próximamente, después del mediodía, a un experto en campaña que le puede decir a todos aquellos que quieran pues participar en los procesos electorales, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Yo puedo compartir una serie de experiencias que he tenido a través de los años y algunas recomendaciones que pueden ser de interés. Pero en el caso de José Arroyo es lo más importante, porque tú pasas mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sudor, muchas gestiones, le quitas tiempo a tu familia y entonces llegas a una posición electa y cometes un error. Y ese error pues hace que o tengas vergüenza pública o pierdas la posición, porque así son las leyes. De hecho, José, tenemos una relación de muchos años con él porque él estaba en la fiscalía y estaba en muchas ocasiones a cargo de distintos temas de corrupción pública, y muchas veces nosotros como alcaldes fuimos a la fiscalía para hacer preguntas y para hacer presentaciones y también buscar el apoyo de ellos en varias investigaciones. Y el comité de ética, bueno, el comité de ética es probablemente uno de los comités más necesarios, más independientes que tenemos aquí, por la razón de que los funcionarios electos o los funcionarios gubernamentales están juzgados más por encima de cualquier ciudadano, porque el comité de ética, yo creo, José, que se llama Public Trust, o sea, la confianza pública. Entonces, cuando no se tiene la confianza pública, tira la toalla y sale corriendo, porque los funcionarios electos y los funcionarios gubernamentales dependen de la confianza pública. Entonces, José me pidió que viniera aquí a compartir algunos consejos con ustedes, y yo creo que el principal consejo es que para aspirar a cualquier posición uno tiene que empezar con interés en el gobierno, con interés en saber lo que hace el gobierno, lo que debe hacer y lo que no está haciendo el gobierno. Uno tiene que decidir cuál estado de los diferentes niveles usted quiere participar desde el punto de vista de candidato para llegar a un
escaño, cualquiera que sea, municipal, condal, estatal o hasta federal. Pero lo más importante es una frase que usan mucho en Estados Unidos cuando un candidato decide lanzar su nombre al ruedo en cualquier elección. Y esa frase en inglés dice que tienes que tener fire in the belly, tienes que tener fuego en el estómago. Porque todo es muy bonito cuando ustedes ven a gente cortando cinta y diciendo que vamos a hacer un puente o vamos a hacer un túnel o vamos a llegar a la luna o vamos a no sé qué, o cuando dicen aquí todo el mundo tiene que ponerse máscara o aquí no podemos hacer eso. Pero también hay detractores, hay gente que cuestiona con mucha legitimidad lo que uno hace. Por ejemplo, en los gobiernos municipales y en los gobiernos condales se hacen muchos casos de zonificación. Entonces, ¿qué significa un caso de zonificación? Bueno, un caso de zonificación significa que hay una tierra que es agrícola y hay alguien que quiere construir un condominio de 100 pisos y entonces no lo puede hacer en esa tierra, hay que cambiarlo. O alguien que ha comprado 2 casitas o 3 casitas residenciales en un barrio y quiere construir un edificio, entonces pues empieza el proceso. O hay alguien que quiere poner una planta de basura, ahora lo que está pasando en Doral, en un barrio, y ¿qué pasa? Bueno, pues la última decisión la tienen los funcionarios electos. Lo que pasa es que por lo general hay un 50% a favor y un 50% en contra. Y entonces pues uno tiene que tener una serie de coraza para hacer lo correcto y para no ser cuestionado. Esa es una de las tantas cosas. Pero yo creo que desde el punto de vista de lo que es niveles de gobierno, las personas que participan definitivamente van a impactar la vida para bien o para mal de muchísimas personas. En la ciudad de Miami, casi 500,000 de personas. En el condado Miami-Dade, 2.7 billones de personas. En el estado de la Florida, 22.9 millones de personas. Porque nosotros, como ciudadanos, somos lo que queremos ser. Uno quiere ser enfermero, otro quiere ser periodista, otro quiere ser... Pero como este es un país de leyes, como este es un país de regulación, como nosotros tenemos un sistema, todas las leyes impactan nuestro devenir diario. Y lo más importante es entender que la única opción que nosotros tenemos como ciudadanos, como residentes, como contribuyentes, para cambiar nuestro destino es el voto. Y el voto, desgraciadamente, se ha convertido en un tema de controversia. Yo tuve la suerte de que me crié aquí, me mandaron de un niño y a los 18 años de edad, pues me inscribí como votante. Como yo ya estaba avanzando en el periodismo, yo dije que ser independiente. Y me inscribí como independiente. Y estuve muchos años como independiente hasta que
tuve la oportunidad de ser miembro del Buró de Corresponsales de la Casa Blanca, comenzando con Ronald Reagan, y pude conocer a Reagan, su filosofía y su amabilidad con los periodistas, con el pueblo, etc. Y entonces me hice republicano. Ahora es una vergüenza decirle en público a alguien que tú eres demócrata o tú eres republicano, porque dicen que eres eres esto o eres lo otro, pero la tradición es que o eres demócrata o eres republicano o eres independiente. Por suerte, los gobiernos municipales y los gobiernos condales no son partidistas. De hecho, nosotros no podemos poner nuestro nombre en la boleta y poner al lado republicano o demócrata o independiente. ¿Por qué? Porque se supone que las decisiones que toman los gobiernos locales impactan tanto a demócratas, republicanos como independientes, como no ciudadanos, como no partidistas, como indocumentados. Es decir, nosotros como personas electas pues tenemos este tipo de necesidad de atender todas las necesidades. Lo malo es que ha surgido como una especie de, bueno, Jimmy Carter lo llamó una vez malaise, es como un malestar, un desazón dentro de muchas personas que dicen, ¿para qué yo voy a votar? Si todos los políticos son unos delincuentes. ¿Para qué yo voy a votar? Si aquí no va a cambiar nada. ¿Para qué yo voy a votar? Si en definitiva no van a consultar conmigo. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que, como aquí el voto es voluntario, pues en las campañas presidenciales, ya te lo dice la prensa, el 65%, el 70%, de acuerdo a como sea la pasión de la campaña, pues sale la gente a votar. En las elecciones estatales de legislatura y gobernador, 50, 51, 52, 53%, si somos afortunados, un poquito más. En el condado, pues, a lo mejor 20, 21%. En las ciudades, los votos bajan. En 2021, en las elecciones de enero de la ciudad de Miami, donde salió reelecto el alcalde y varios comisionados, votó el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay un 94% de personas que no le interesó votar. Ese universo de 100% son 180.000 más o menos de los que viven en la ciudad, de los 400 y tantos mil que viven en la ciudad. Y los otros no pueden votar porque no son ciudadanos o no están inscritos, pero por lo general no son ciudadanos. Y entonces pues tienen que depender de los que votan. Y si el 94% no vota y vota el 6%, quiere decir que un 0.01% de la gente que vive en una ciudad decidieron quiénes van a gobernar en los próximos 4 años. Y entonces, los próximos 4 años, los 94%, esto está muy mal,
Esto hay que cambiar. Hay que cambiar. Yo tuve la suerte de estar con mi hija en varias de sus campañas y la última fue durante la pandemia, en el 2020, que ella fue electa comisionada. Había sido electa la más joven mujer de una escuela hace muchos años, y entonces a ella le interesó el condado. Y entonces yo fui a hacer campaña con ella, aunque el distrito es bien amplio porque el condado está dividido en 13 distritos, es desde Aventura hasta los Everglades, bien grandes. Son condados que pueden ser ciudades de gran cantidad de personas. Pues yo la acompañé en varios lugares y recuerdo una tarde que, como estaba la pandemia y la distancia social y todo eso, se hacían reuniones en la calle, en las esquinas, la gente, y habían casi 50 o 60 personas. Era en una zona entre Coconut Grove y Golden Pine, que son dos vecindarios que están al sur del downtown de Miami. Y había muchas personas y agradecemos en ese momento que se hayan presentado. Y entonces pues empezamos a hablar y había tanto anglos como personas hispanoparlantes y por ejemplo dos o tres dijeron: no, nosotros vinimos aquí porque queremos mucho a tu hija y a ti y eso, pero a mí lo que me interesa es votar por la presidencia. Yo nada más que voto en las elecciones presidenciales. Y yo le dije: muy bien, bueno, eso hay que respetarse. Pero da la casualidad que en el lugar donde estábamos, en la esquina, había una tonga de basura, de cosas de desperdicio que la ciudad no había recogido en 2 o 3 semanas, se había mojado, habían pues, y yo le digo: no, señores, ustedes, yo los respeto, pero mañana que ven aquella tonga de basura, deben llamar a la Casa Blanca. Deben llamar a la Casa Blanca, no van a hablar con el presidente, pero con alguien habla, y le dicen que vengan a recoger esa basura. Y entonces la gente como que se echó a reír, pero esas dos personas dicen: no, pero eso no es así. Pero salta otro y dice: mire, yo sé que usted está aspirando al condado, se refieren a mi hija, pero aquí la policía de Miami no pasa, se demora, hay días que no vemos un oficial. Y yo le dije: ¿me contestar? Le dije: señor, dígale al señor que llame mañana a la Casa Blanca para que manden más policía. Ya como se había establecido una especie de relajo, yo le dije: mire, lo que pasa es que yo entiendo las pasiones políticas, las lealtades políticas son cosas que hay que respetar. Lo que pasa es que los gobiernos locales
sobre todo las municipalidades, son los que más cerca están del pueblo. Son los que están obligados a que cada vez que tú llames al 911 porque hay un accidente y alguien está herido o alguien le dio un infarto en su casa, el tiempo de respuesta sea menos de 6 minutos. Porque aquí hay un médico. Entre 6 y 10 minutos. La diferencia de la muerte. Es la muerte y la vida. Están obligados, no porque te hagan un favor, a recogerte la basura todos los días. Están obligados a tener un cuerpo de seguridad policial que corresponda al número de residentes que tiene la municipalidad o la jurisdicción de esa área. Están obligados a que el tiempo de respuesta, cuando tú llamas al 911 a la policía, sea entre 5 y 6 minutos, porque si no es un esfuerzo fallido y de nuevo puede estar la vida y la muerte en juego en esa llamada. Están obligados a que haya un departamento de código para que el vecino tuyo de al lado no te haga una cuartería y empiece ahora por la inflación a alquilarte cuarto y entonces te llena de carros aquello, etcétera. Y después viene el condado. Cuando usted abre la pila, nosotros llamamos pila, ¿no? La llave. La llave, el grifo, lo que sea. Usted coge su vaso, la mayoría de las veces las personas toman esa agua, lo ponen en el refrigerador y cuando se va a lavar los dientes, deja la pila abierta y se lava los dientes. Cuando se baña 2 veces al día, o muchas veces, pues hay agua. Cada vez que descarga los inodoros, pues salen aguas negras, etcétera. Y mucha gente quizás no piensa que de dónde viene esa agua y qué pasa con esa agua. Y a veces no hay cama para tanta gente de todo el mundo que está viniendo aquí, pero esa gente consume agua también. Entonces, el condado, Miami-Dade, pues tiene el departamento de agua y alcantarillado, que tiene jurisdicción en todo el condado, que procesa el agua, que distribuye el agua, que cobra el agua, que purifica las aguas negras, y que tiene que dar ese servicio. Por ejemplo, mucha gente se va a los supermercados y lo primero que compra son botellones de esos de 24 de agua, porque yo no tomo el agua. Lo que pasa es que el agua de los grifos aquí es más segura y saludable que el agua de botella, que cuando se transporta despide cositas de plástico del botella. Lo que pasa es que cada 5 minutos en la planta Alexander Ford, que está en la 87 Avenida, cada 5 minutos se hace una prueba para determinar si hay bacterias. Tiene que hacerse cada 5 minutos de las 24 horas, los 7 días de la semana. Lo que pasa es que cuando se rompe una tubería, entonces en el radio y la televisión tenemos que decir: no se bañen en la playa esta porque hay contaminación. Pero
En plantas como esa, en Manizal de Coria, en otras plantas, se procesan 300 millones de galones diarios de agua negra que son recicladas. Después tiene otra función del condado. Cuando alguna gente en alguna municipalidad se queja, oye, hay unos tranques aquí tremendos en esta calle, voy a decirle al alcalde o al comisionado de mi ciudad. Y entonces el alcalde o el comisionado dice, no, esa calle es del condado. Y esa calle es del Estado. Y esa calle es federal, pero la mantiene el DOT. Cuando nosotros decimos, bueno, tenemos dos motores económicos aquí, dos grandes motores económicos, el puerto y el aeropuerto. Eso está manejado por el condado. Cuando si dentro de una semana si vuelven a convocar a otro seminario como esto, a lo mejor allá para julio o algo, y vienen a este mismo lugar, a lo mejor la gente que viene aquí debajo del saco o del vestido tienen una arma libre 45. Y entonces alguien va a decir, oye, el doctor tiene un bulto ahí al lado de... Sin licencia. No hace falta licencia, no hace falta entrenamiento, solamente que cuando la compres, si la compras en un lugar establecido, pues tengas pues, la posibilidad de que te hagan un chequeo de background. Hasta ahora, 2.6 millones de floridanos tenían licencia y habían pasado por las pruebas. A partir de ya cuando entre en vigor esta ley no va a hacer falta este tipo de requerimientos. Algunos querían que fuera más, que se llamara open carry, que en vez de tenerla escondida, que la tuvieran como cartuchera y entrara donde quiera. Esa fue una ley de la legislatura. Esa fue una ley de la legislatura. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Al sistema. ¿Cómo le llamaríamos? Bueno, no es open carry, es concealed carry. Concealed carry. ¿Cuál es mi agua? No, ¿cómo nosotros como ciudadanos, señor alcalde, cómo nosotros como ciudadanos consideraríamos que el gobierno, la corrupción que se está viviendo, no solamente aquí, sino en casi todo, esas decisiones que han tomado para dejar abiertamente una legislación que va a perjudicar en muchas áreas a los jóvenes, los ancianos, los establecimientos, los bares y un sinnúmero de cosas? ¿Cómo llamaríamos ese tipo de decisión? ¿Tú sabes cómo llamamos eso? 3 palabras. Bueno, 4 palabras. 4 palabras. Nada más, no hay otra respuesta. Las elecciones tienen consecuencias. Exactamente. Todas las elecciones tienen consecuencias. Si yo me paro aquí y entonces José, el organizador, dice, te vamos a dar un premio al que responda esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuántos aquí de ustedes saben quién es su representante y su senador estatal? Hay 140
representantes estatales y 40 senadores. Es fácil, pero alguna gente no sabe quiénes son. Y yo creo que el estado de la Florida, lo que estamos viendo ahora y en todas las legislaciones, señores, se presentan 1000 proyectos de ley y se aprueban 100 y tanto cada año. Esas leyes son cosas que nosotros tenemos que cumplir, son cosas que nos gobiernan la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces hay que crear conciencia de que es importante, muy importante, primero saber quiénes son los funcionarios que son electos, porque les pueden reclamar a ellos. Yo les aseguro a ustedes que si un representante estatal recibe en sus oficinas 200 llamadas para que apoye o para que rechace una ley, lo va a pensar dos veces. Porque cada 2 años tienen que ir a elecciones. Entonces, el bottom line, ¿no? Lo que yo le quiero dejar es que las elecciones tienen consecuencias. El que no vota solamente puede quejarse. El que vote tiene el derecho, por lo menos, de quejarse y manifestar, que es lo que dice la primera enmienda. Aquí todo el mundo habla de la primera enmienda. El pueblo tiene el derecho de exponer sus preocupaciones y críticas a los gobernantes. Lo que nos lleva al activismo, cualquiera que quiera ser un funcionario electo, después dirán que hace campaña, pues bueno, cómo se hace, qué es lo que tienen que hacer, y todas esas cosas. Yo he tenido la suerte de tener 8 elecciones, 7, y desde 1996, y tuve la suerte de que nunca perdí, siempre gané, y que nunca tuve que ir a una segunda vuelta. Siempre. Ese es el caso mío. Ese es el caso mío por cuestiones de que estaba en la radio, la televisión, o la gente me caía bien, o lo que sea. Pero hay que prepararse para campañas que pueden tener segunda vuelta. Pero primero que eso hay que prepararse para ser partícipe. Por ejemplo, cada ciudad tiene 10 o 12 comités que son importantísimos. El condado tiene muchísimos, el estado tiene muchísimos. Esos comités son voluntarios, no le pagan a la gente, pero son no solamente de entrenamiento, sino son determinantes. En muchas ciudades escuchan a eso el comité. En Miami no les importa lo que digan esos comités, pero bueno, ese es el estilo de gobierno que tienen ahora. Pero sentarse en un comité 2 veces al mes, en los mismos hemiciclos donde se sientan los funcionarios de ley, estar escuchando al personal de la ciudad y a los residentes que van, estar deliberando y gastar, quitarle el tiempo a tu familia para ser uno de esos, eso tiene mucho valor, porque permite a las personas pues hacer un juicio sobre estas personas. Quizás eso no te elija, pero te da autoridad moral para decir: yo estoy pues preparado
para participar en esta contienda. Hay muchos comités que son controversiales. El señor Mora es miembro del Comité Civil de la Policía del Condado, que lidia con todas las quejas contra la policía. Y tienen que hacer decisiones que son, igual que el Comité de la Ciudad de Miami, el Comité Civil que supervisa la policía, tienen que hacer decisiones que son muy difíciles, porque tú tienes que pedir el castigo para un policía, o tienes que decidir si el policía abusó de su poder. Hay comités que escuchan los casos de código, y entonces tienes que decidir si una señora de 90 años, viuda, tiene que pagar $10,000 de multa, porque la casita de las herramientas que está en el patio de su casa está pegada inmediatamente a la cerca del vecino, y el vecino la denunció, y tiene que o derrumbarla o ir a un proceso de zonificación para que le den una excepción. Tienen que decidir qué hacen con un individuo que cogió una casa residencial y la multiplicó y la hizo guardería. Todas esas son decisiones que tienen que hacer los funcionarios. A pesar de todas estas preocupaciones y a pesar de todas estas decisiones, pues, yo les digo a ustedes que el servicio público es importante, es bonito. Yo cuando llegué a la posición de la alcaldía, renuncié a todos los trabajos que tenía en la radio, la televisión, y pasé 8 años, simple y llanamente, pues, trabajando a tiempo completo en el gobierno. Una de las cosas que yo creo que se deben establecer es que se les pague un salario decoroso a los funcionarios electos para que puedan concentrarse, porque, por ejemplo, los comisionados de Miami son uno de los que más ganan en todo el condado, aprobado por los votantes en el 2003, que también aprobaron los límites de término, pero hay ciudades donde los comisionados ganan $1, y tienen que hacer una serie de trabajos. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es convencernos de que los gobiernos locales son importantes, convencernos de que los gobiernos condales son importantes, convencernos de que la legislatura estatal son importantes, porque todos gobiernan nuestras vidas. Y pues yo no sé cuántos van a hacerlo. Lo que yo sí sé es que es importante que el pueblo, los votantes, tengan opciones, que vean opciones en la boleta. Y la buena noticia es que como ya se acabó el COVID, pueden haber debates, porque las elecciones de los últimos 2 años era todo por Zoom, y entonces había uno al lado del candidato que le ponía cartelito para que leyera las cosas que tenían que hacer. A mí me pareció eso simpático en muchas cosas. Así que los dejo con eso. Yo no sé si tienen comentarios o algo, pero definitivamente es un placer ver un sábado
tantas personas que están interesados en por lo menos escuchar sobre la política. Muchas gracias. Para honrar a un gran amigo y un servidor público en nuestra comunidad, no solamente en la ciudad de Miami, sino en todo el condado. Se reconoce el trabajo que siempre hizo el alcalde Regalado para no solamente comunidades como la dominicana, pero la comunidad cubana, la comunidad venezolana, colombiana. De verdad que entendemos la diversidad que existe en el condado Miami-Dade, en una ciudad como Doral, una ciudad como Miami. No es fácil siempre poder servir a toda la comunidad en una forma que reconoce el labor de cada una de esas comunidades, pero creo que el alcalde Regalado de verdad que es una persona especial, que de verdad se enfocó en poder resaltar las comunidades que existen en nuestras ciudades, a los exiliados en temas políticos, en defender la democracia, los derechos humanos y siempre toda la cultura que existe en estas comunidades. Así que a mí me da un gran placer poder estar aquí a reconocer un gran hombre de una gran familia que ha dedicado su vida al servicio público. A veces nosotros somos los que siempre estamos reconociendo a otros y creo que en momentos dados hay que reconocer el trabajo de uno también.